Vamos a ir entonces a la escritura, a la primera carta de Timoteo, a Timoteo, perdón, capítulo 3, versículo 8 al 13. Primera de Timoteo 3, 8 al 13. Como iglesia, somos una iglesia que creemos en la importancia de la predicación expositiva. Es por eso que aquellos que nos acompañan recientemente han podido notar que seguimos el hilo conductor de cada una de las cartas que se exponen en la Escritura y tratamos verso a verso con el ánimo de que el predicador no imponga sus criterios o sus pensamientos, sino que se someta al consejo bíblico. En este momento estamos estudiando la primera carta a Timoteo y hemos aprendido a través de esta carta que Pablo escribe esta instrucción para enseñarle a la iglesia cómo debe conducirse, pues si no lo hace en los términos que Dios ha establecido, no cumplirá con su tarea de ser columna y baluarte de la verdad. Para que una iglesia pueda cumplir con esta tarea de ser baluarte y columna, debe someterse fielmente a cada uno de los lineamientos que Dios entregó. En este momento nos encontramos en una sección de la carta que nos está enseñando acerca de cómo debe ser el gobierno al interior de la Escritura. Del versículo 1 al 7 aprendimos todos los elementos relacionados a los ancianos, obispos o pastores, entendiendo que este término es sinónimo. Anciano, pastor u obispo significa exactamente lo mismo. Ahora Pablo nos lleva a través de su carta al segundo oficio establecido en una iglesia, que es el diaconado. En una iglesia, bajo los parámetros bíblicos, solo hay dos tipos de oficiales: los pastores, ancianos u obispos, y los diáconos. No hay más oficiales dentro de la iglesia. Ya hemos visto que ni podemos hablar de apóstoles, de profetas en este tiempo, pues estos ministerios cesaron. Ahora permanece el pastor maestro y, en otro sentido de oficial, los diáconos. El título de esta enseñanza entonces son los diáconos y su importancia. Y acompáñeme a 1 de Timoteo 3, 8 al 13 para que lo leamos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Señor, te doy muchas gracias por tu preciosa, perfecta, inerrante, infalible y toda suficiente palabra. Hoy como iglesia descansamos en la certeza de que cuando somos alimentados por ella, animados por ella, consolados y confrontados por esta, creceremos a la imagen y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Hoy como tu siervo y como predicador, te ruego me concedas sabiduría y denuedo. Te ruego hoy mis palabras sean completamente fieles a tu verdad, y que tu Santo Espíritu no solo siembre esta palabra en nuestros corazones, sino que nos mueva a ser diligentes al ponerlas por práctica. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El diaconado
es un ministerio de gran valor e importancia para la iglesia. Algunos, lamentablemente, por deficiencias en su contexto, le confieren a dicho oficio un carácter secundario y de poca importancia. Pero la Escritura, en el sentido de oficial, le confiere un gran valor. El diácono, al igual que el pastor, es un servidor, no un amo de la iglesia. Y este ejerce su ministerio bajo la guía y dirección de los pastores o ancianos de la iglesia. El diácono no es un copastor, es una extensión de la mente, de los brazos, del corazón de los ancianos de la iglesia para mostrar misericordia y compasión en el cuidado de las ovejas del rebaño del Señor. Aunque el pastor y el diácono son iguales en valor, a los ojos de Dios y de la congregación deben entenderse como distintos en autoridad y responsabilidad. La estructura de nuestra enseñanza para esta mañana es muy sencilla. Primero, veremos el significado y el origen del diaconado. Segundo, cuáles son las cualificaciones que deben acompañar a los diáconos. Y tercero, cuál es la recompensa ofrecida a los diáconos. Diácono o diáconos en el griego significa servidor, ayudador. Ese es el significado primordial. Mas su significado concreto es quien sirve las mesas. Para los griegos, el servicio era algo de muy poca dignidad y valor. Los griegos afirmaban: nacimos para mandar, no para servir. Jesús, por el contrario, enseñó una visión totalmente distinta del servicio. Y para esto acompáñenme a Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Este texto sería más o menos de la siguiente forma: Jesús no vino a ser diaconifine, sino a diaconice a otros. Jesús no vino a que le sirvieran, sino a servir. Por eso en Cristo tenemos la evidencia clara y tangible del archidiácono, del diácono perfecto, del que vino a servir y no a ser servido. Por tanto, el oficio del diácono es una evidencia tangible de la misericordia y la compasión que Jesús sigue mostrando a su iglesia. Es una clara representación del oficio de servicio que Cristo estableció. Por eso es una tarea honorable y de muy alto valor. Pero podemos entender entonces que el término diácono puede usarse de dos maneras: para hablar de un oficial de la iglesia o para hablar de la acción de servicio efectuada por cualquier creyente de la iglesia. En un sentido notorio, todo creyente es un diácono, es un servidor del cuerpo, es un ayudante del cuerpo. Pero no todos son diáconos en el sentido de oficial de la iglesia. ¿Cuál es entonces el origen? Teniendo en cuenta el significado de la palabra servidor, ayudador o diácono en el sentido oficial, ¿cuándo inicia el ministerio diaconal? Y para esto acompáñenme a Hechos capítulo 6 versículo 1. Hechos 6, 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, dentro de vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La iglesia primitiva comienza a crecer en número. Los apóstoles, que desempeñaban una función pastoral, no estaban dando abasto con las tareas requeridas al interior de la congregación, particularmente con los aspectos logísticos y de misericordia, con la atención y el cuidado de hermanas viudas en este momento que estaban siendo descuidadas en su atención. Por eso las viudas se quejaron de esta debilidad. Los apóstoles entonces aprovechan esta circunstancia para enseñarle a la iglesia cuál es la función principal del pastor o el predicador. Pues recordemos que los apóstoles ejercían como los pastores de su iglesia local. Y la tarea más importante del pastor maestro es la predicación y la oración. Y este deber no debe ser descuidado. Para evitar que esto sucediera, surgen los diáconos o el ministerio diaconal. Pero empiece a observar lo que nos enseña Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Ellos le solicitaron a la iglesia escoger varones. Así como aprendimos entonces, los pastores deben ser varones, los diáconos también deben ser varones, hombres. ¿Por qué? Porque así el Señor lo estableció. Alguno podría decir inmediatamente: pero ¿qué hacemos con Febe, la diaconisa del capítulo 16 de Romanos, versículo 1? Vamos por favor a Romanos para entender qué significa diaconisa en este versículo. Romanos 16, 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibas en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Siempre que vamos a estudiar un pasaje debemos mirar todo su contexto y mirar qué enseña la Escritura. Si leemos rápidamente, podemos entonces encontrar una aparente contradicción con la Escritura. Hechos capítulo 6 dice que los diáconos eran varones. ¿Por qué entonces en Romanos hay una mujer que se le llama diaconisa? Primero, es el único pasaje de la Escritura donde a una mujer se le asigna este término. Por tanto, debemos caminar con cuidado porque no podemos construir doctrinas de un solo pasaje. Así que la pregunta natural que haríamos en una buena hermenéutica es: ¿cuál es el uso entonces que Pablo le está dando al término diácono en esta parte de su carta y cómo debemos entenderlo? Recordamos que el significado de diácono es servidor, ayudador, ministro o diácono como oficial.
La pregunta que se hace la iglesia es, ¿cuál uso le está dando a Febe? Primero, como oficial de la iglesia, diaconisa. ¿Febe es la primera diaconisa de la iglesia como oficial? No, porque Dios no se contradice. Y Pablo no puede contradecirse, y menos con textos explícitos como Hechos, de donde se habla de que eran varones, no mujeres. Entonces es posible que Pablo esté hablando de diaconisa en el sentido de servidora o ayudadora. Si miramos el contexto en el versículo 2 queda claro. Mire Romanos 16, versículo 2. Leámoslo desde el 1 para entenderlo bien. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la presenta como hermana, la cual es ayudadora o servidora de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella que ha ayudado a muchos y a mí mismo. Lo que Pablo está exaltando es esta cualidad de servicio en esta mujer. Está diciendo, es una importante servidora en la iglesia. Es una mujer que ha servido a otros hermanos y me ha servido a mí. No la está presentando como una oficial de la iglesia. La está presentando como una servidora y una ayudadora. Y note lo que pasa ahí mismo en el versículo 3. Romanos 16, 3. Romanos 16, 3. Dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores, mis ayudadores, mis servidores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Sabemos que Priscila también es una mujer que sirvió de manera importante en la iglesia. ¿Y cómo la llama? Colaboradora, un sinónimo de ayudadora, un sinónimo de sierva, un sinónimo de diácono en el sentido general de la palabra. Así que ni Febe, ni Priscila, ni Lidia fueron oficiales de la iglesia. Fueron diaconisas en el sentido general del término. Servidores y ayudadores. En el sentido general que podemos llamar a cada creyente. Tú eres una diaconisa, una servidora, una ayudadora, en el mismo sentido que le decimos a un varón, tú eres diácono, un ayudador, un servidor, mas no en el sentido oficial de la palabra. Teniendo esto claro con respecto al uso y con respecto al origen, podemos decir una vez más que las mujeres son usadas por Dios de manera importante en el servicio de la iglesia, pero no como oficiales de la misma. Y no porque tengan menor valor, sino porque tienen un rol diferente al de los varones. Y esto para gloria de Dios. ¿Cuáles entonces deben ser las cualidades de los diáconos? Ya tenemos claro, de acuerdo a Hechos, que deben ser varones, que su tarea principal es servir en las labores de misericordia y compasión, de atender a los hermanos en necesidad, de ocuparse de las necesidades logísticas y administrativas de la iglesia. Veamos algunas cualidades que también enseña Hechos 6:3. Hechos 6:3 dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones con cuáles características: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Los ancianos candidatizan ancianos.
la asamblea de creyentes candidatiza diáconos. La iglesia no es la que postula hombres al pastorado, son los ancianos. La iglesia es la que los reconoce mediante la votación. Pero los diáconos son candidatizados por la iglesia y son reconocidos por la iglesia una vez hayan sido evaluados por los ancianos de la iglesia. Y estos varones deben ser creyentes, nacidos de nuevo, que tengan un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, pues esta tarea así lo demanda. ¿Y por qué es tan importante que estos varones tengan esta característica? Pues si los diáconos efectúan bien su ministerio, los ancianos de una iglesia local podrán ocuparse de lo que verdaderamente les ha sido asignado: la palabra de Dios y la oración. Los apóstoles enseñaron: no es justo, no está bien que los pastores descuiden la predicación, descuiden la oración para servir las mesas, dice Hechos. Es necesario que esto lo hagan los diáconos. Cuando en una iglesia local empiezan a generarse quejas: es que el pastor ya no me visita, es que el pastor no está pendiente de mí, es que el pastor no me llama. No es que el pastor esté siendo negligente en su trabajo, aunque en algunos sentidos sí, sin lugar a duda. Es que la iglesia está necesitando diáconos que puedan atender y visitar la iglesia para que los ancianos no descuiden el misterio más importante, la predicación de la palabra y la oración por la iglesia. Los diáconos entonces son ese puente entre la congregación en general y los ancianos de la iglesia. No quiere decir con esto que los ancianos no tienen el deber de visitar a sus ovejas, pues un pastor que no huele a oveja no debe ser llamado pastor. Hay una responsabilidad natural de conocer a la iglesia. El pastor entonces sabe que su tarea principal es alimentar a la iglesia mediante la predicación, y para esto debe invertir la mayor parte de su energía y de su tiempo en el estudio de la Escritura, en preparar sermones con una buena exégesis, sermones que alimenten la iglesia, y que este trabajo esté sazonado con una vida de oración. Este es el medio de gracia a través del cual Dios alimenta a su pueblo, la predicación. Cuando una iglesia espera que su pastor pase más tiempo visitando a las personas que predicando, es porque no ha entendido el orden del ministerio. Porque si un pastor por visitar descuida la predicación, va a ser negligente con su tarea principal. Pero ningún pastor puede escudarse en su tarea de predicar para decir que nunca tiene tiempo de visitar a sus ovejas. Debe haber un santo balance en este proceder. Así que los pastores encuentran en los diáconos su más gran apoyo, una extensión de sus manos y su corazón para llegar a frentes de la iglesia que por su labor y su gran deber muchas veces no puede cubrir. Por eso es hermoso el ministerio diaconal. Los diáconos entonces no solo tienen una función operativa,
no es solo administrar y distribuir los recursos entre los necesitados y atender las circunstancias operativas de la iglesia. Los diáconos deben ser hombres compasivos, que sienten un gran dolor y amor por la congregación, porque al visitar, deben visitar con la misma compasión que Cristo visitó al necesitado, no como un verdugo impositivo que visita para lastimar, herir y acusar. Un diácono debe tener una compasión dada por el Espíritu Santo, donde ve cada problema del hermano como un problema real que requiere consejo. Un diácono no puede ser un hombre que diga: y usted está triste por eso, por esa pequeñez, por esa insignificancia. Yo conozco hermanos en la iglesia que están peor que usted. Un diácono debe ser compasivo, porque al visitar a los hermanos se va a dar cuenta que algunos parecen estar enfrascados en pequeñeces sin sentido, pero que a nuestros ojos así lo sea, no significa que para el hermano no es un gran problema. Y el diácono tiene que entender que en el cuerpo de Cristo hay hermanos que son débiles cuando afrontan enfermedad, que lidian con un pequeño uñero y sienten que se van a morir de cáncer. Como hay otros hermanos en la iglesia que en su vademecum ya no les cabe una enfermedad más y siempre los ve sonriendo. ¿Cuál es más espiritual? Tienen una medida de gracia distinta. Pero este que se asusta con cualquier dolencia puede tal vez lidiar muy bien con la escasez, y podrás ver su nevera vacía y nunca lo verás angustiado. Pero este que tiene todas las enfermedades y camina sonriente, ay, donde llega el fin de mes y no tenga con qué pagar el recibo del agua, se sentirá morirse, porque su lucha es otra. Y el diácono tiene que ser compasivo para entender la circunstancia particular de cada creyente y no minimizarla, porque Cristo nunca minimiza el valor de nuestras luchas. Todas las atiende con compasión, con bondad, y les da la misma importancia. Un diácono no puede decir: es que este está llorando por bobadas, en cambio este pobrecito sí está sufriendo. No, he aquí dos hermanos que están sufriendo. Al diácono no le importa el tamaño de su lucha, le importa la lucha, y los mira con misericordia. ¿Por qué? Porque Dios tiene una alta estima por el necesitado, por el débil y en especial por el pobre. Mire lo que dice el Salmo 9:9. Jehová será refugio del pobre, refugio para él en el tiempo de angustia. ¿Por qué son importantes los diáconos? Porque en la iglesia local siempre van a existir personas necesitadas, y es el diácono el responsable de identificarlas y asistirlas de manera bíblica. ¿Cuál es la autoridad del diácono? Los diáconos no son ruedas sueltas, no son oficiales autónomos. Ellos ejercen su labor bajo la autoridad y supervisión de los ancianos de la iglesia. Y voy a enfatizar mucho en esto, porque una de las cosas que más causa divisiones en las iglesias son los diáconos que empiezan a verse en igualdad de autoridad o se sienten superiores a los ancianos de la iglesia. ¿Y cómo demostramos que los diáconos están bajo la autoridad de los pastores? Una evidencia clara está en Hechos 11:27. Vamos a Hechos 11:27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía,
Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, a la iglesia en Judea, a la iglesia de Jerusalén, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los diáconos, no, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En la iglesia de Jerusalén ya habían diáconos. ¿Por qué estas ayudas no se las enviaron a los diáconos sino a los ancianos? Porque la autoridad, los gobernantes son los ancianos quienes reciben las ayudas y las dan a los diáconos para que las distribuyan de forma correcta. Son los ancianos los que supervisan, y ojo con esto, no significa que los ancianos administran las ofrendas de la iglesia. Una de las cosas que entendemos por la Escritura como iglesia local es que los ancianos de esta iglesia local no manejan las ofrendas de la iglesia. Las supervisan y verifican que los que han sido delegados para administrarlas lo hagan de manera bíblica, pero no meten sus manos ahí. Entonces, esto nos muestra que en la Escritura, desde que se estableció el diaconado, los diáconos estaban sujetos a la autoridad de los ancianos, y los ancianos están sujetos a la autoridad de Cristo y son supervisados bíblicamente por la asamblea de creyentes. Porque un pastor tampoco es una rueda suelta que puede hacer lo que quiere, como quiere, porque él no es señor de la iglesia. El señor de la iglesia es Cristo, no el pastor local. Entonces, este hermoso ministerio diaconal basa su ejercicio de autoridad en una autoridad delegada. Ellos no pueden hacer nada sin consentimiento o dirección de sus pastores. ¿Y cómo vemos esto? Otra evidencia. Primera de Timoteo 3, 4 al 5. Pablo está escribiendo a los ancianos, a los pastores. Y miren lo que les dice. Versículo 4. Que gobierne bien su casa, le está diciendo al pastor. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pero estas mismas palabras también se las dice a los diáconos. Miren el versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y su casa. ¿Dónde está la diferencia entre un oficio y el otro? Mire lo que dice el versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Estas palabras no las utiliza con el diácono. ¿Por qué? Porque el pastor y el diácono deben gobernar bien su casa, pero quien gobierna la iglesia son los ancianos, no los diáconos. Los diáconos son ayudadores, servidores en un sentido oficial, con una autoridad delegada. Y como iglesia debemos orar por pastores, pero también debemos orar por diáconos, por hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, pero hombres con un corazón lo suficientemente humilde que se sujetan a autoridad y no que quieren imponerse en autoridad. Hombres que se complacen en servir, no que quieren ser servidos. Porque si un diácono olvida esto y la iglesia olvida esto, rápidamente será arrastrado por ansias de poder y no solo querrá ser reconocido con la misma autoridad del pastor, sino muchas veces estar por encima de él. Los pastores encuentran en los diáconos su más gran apoyo.
todos los diáconos no van a llegar a ser pastores. Hay diáconos que pueden llegar al pastorado, pero no todo diácono necesariamente será pastor. Será un excelente diácono toda su vida, pero el diaconado tampoco es un escalón para poder ser pastor, porque esto a veces le resta valor al diaconado. No, es que este es un periodo de prueba para poder ser pastor, como si fuera una tarea de poca importancia. No, mis hermanos, no todos los diáconos serán pastores, y el diaconado no es una escuela para ser pastor. El diaconado es un ministerio digno de amor, digno de aprecio y digno de honra. Permítame entonces aterrizar. ¿Qué debe hacer un diácono? Se encarga de la misericordia y la compasión hacia los hermanos en necesidad de la iglesia. Se encarga de la logística, de los procesos administrativos de la iglesia, para que los ancianos puedan ocuparse de la predicación y la oración con toda tranquilidad. Deben ser buenos consejeros bíblicos, porque al visitar a los hermanos no solo deben llevar una ayuda económica, sino el consejo y la instrucción bíblica. Deben tener suficiente discernimiento para manipular de personas en necesidad por negligencia y irresponsabilidad, para no terminar destinando ayudas a quien no se debe, porque en la congregación siempre van a haber personas buscando cómo sacar provecho de la iglesia, usando sus situaciones de necesidad para obtener un bien. Y el diácono debe saber discernir cuando el necesitado es por la disciplina de Dios o por su mala administración y por su proceder pecaminoso en el manejo de sus finanzas. No todas las circunstancias deben ayudarse y atenderse con dinero, porque muchas veces, aunque la iglesia tenga los recursos para ayudar a alguien, debe abstenerse de hacerlo, porque no debe ser obstáculo a la disciplina de Dios. Y que el Señor ayude a los diáconos a discernir con acierto. Pero estos varones deben tener también unas cualidades bien importantes. Vamos a 1 de Timoteo 3:8 para ver las cualidades. Ya tenemos el origen, ya tenemos su función, ya tenemos algunas características generales, su importancia. Ahora veamos las cualificaciones. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y es mi deber volver a hacer énfasis en algo. Usted podrá fácilmente pensar, otra vez este tema, pero es que yo no quiero ser pastor, pero es que yo no quiero ser diácono. Mi querido hermano que me escucha, este texto habla en primera medida de los oficiales, pero en su extensión a todos los creyentes. Así que este llamado a que seamos honestos, a que seamos sin doblez, a que no seamos dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardemos el misterio de la fe con limpia conciencia, es para todos nosotros. Porque este carácter debe estar en todo creyente, en una medida especial en los oficiales, pero en una medida en todo cristiano. Muchas de estas cualificaciones ya las vimos en el pastorado y no voy a volver a ahondar en ellas, pero voy a centrarme en las que se citan de manera especial en el diácono. Dice honestos. El griego acá está hablando de honorables, respetables, sobrios, serios en su caminar, personas que gozan de honor y respeto en la congregación, que son sobrios en su actuar, serios en su caminar, que a lo bueno lo llaman bueno, a lo malo lo llaman malo, que su sí es sí y su no es no. Hombres que cumplen con acierto todas las responsabilidades que se le asignan con toda sobriedad y diligencia.
Dice que sin doblez, que no sean hipócritas, que no tengan un doble proceder en su actuar, pues el diácono está interactuando con todos los miembros de la iglesia. Y si el diácono es una persona doble, se va a convertir en el chismoso más peligroso de la iglesia. Tiene que ser una persona con un carácter determinado para que no ande diciendo acá una cosa y allí otra. No puede ser una clase de persona de esas que genera conflicto continuamente en la iglesia, diciendo, mira que Pepito me dijo esto de ti, y luego va donde Pepito, mira que Sutanito me dijo esto de ti, y luego reunimos a los dos, y a los dos les dijo cosas totalmente distintas y mentirosas. Eso es una persona doble, que da una versión de los hechos a uno y una versión de los hechos a otro para obtener al final sus propios beneficios. Un diácono tiene que ser una persona transparente, sincera en su hablar y en su actuar. No pueden ser como camaleones, con falta de carácter, que se amoldan a las circunstancias para agradar a cada persona y ganarse el afecto de todos en la iglesia. Dice también, no dados al mucho vino. No es un hombre que tiene problemas con las bebidas alcohólicas, porque esto lo que evidencia es que es un hombre que no tiene dominio sobre su carácter. Debe ser un hombre que tiene dominio sobre sus impulsos. Y la extensión de este principio de dominio propio debe verse en otras áreas. Un diácono debe tener dominio propio también en su alimentación. No puede ser un hombre que luche con la gula, porque va a andar visitando a todos los hermanos de la iglesia. Y va a ser un glotón de casa en casa. Y esto es de gran peligro. Debe ser un hombre que tenga dominio propio, no dado a las bebidas, pero que tampoco sea un glotón que no maneja sus impulsos, porque querrá usar su posición para satisfacer sus deseos pecaminosos. Dice también, no codiciosos de ganancias deshonestas. Los diáconos tienen gran cercanía a las ofrendas de la iglesia. No el pastor, el diácono. El pastor las supervisa, pero el que debe distribuir las ayudas y llevarlas a los hermanos necesitados es el diácono. Y por eso debe ser alguien que no sea codicioso ni deshonesto, porque un diácono codicioso o deshonesto utilizará ese poder para ganarse el corazón de la gente y causar división en la iglesia. Porque mira que yo sí te ayudo cuando tú estás en necesidad. En cambio el pastor ni siquiera ha venido a visitarte. ¿Quién fue el que te trajo el mercado? ¿Quién fue el que te trajo los medicamentos? ¿Quién fue el que vino a ayudarte? Soy yo, no el pastor. Y un hombre entonces que sea codicioso usará su posición para enseñorearse de la iglesia y tratar de comprar el afecto de las personas. Qué parecido a lo que sucede hoy en el tema político de nuestra nación. Estos hombres no pueden ser como un Judas, que piden, hermanos, es que estamos recaudando para las misiones en el Cauca. Hermanos, estamos recaudando para las misiones en La Guajira. Pero una vez reciben las ayudas, sustraen para su propio bien. El Señor nos guarde de poner hombres amantes del dinero y deshonestos
como diáconos. Y la iglesia es la que tiene que velar esto. Pero recuerde que estamos haciendo un balance en esta enseñanza. Estas características no deben estar en ninguno de nosotros. En un creyente no debe haber hipocresía. No debe haber falta de dominio propio. ¿Cómo me molesta esa frase moderna? Es que los cristianos ya no tomamos, pero comemos. O sea, ya no pecamos de una forma y ahora pecamos de otra. La glotonería es pecado, igual que la borrachera. Y debemos tener dominio propio. El diácono entonces debe ser más bien como José, que permaneció recto e íntegro en su actuar, aun cuando la tentación lo asedió, y puso la voluntad de Dios antes que sus deseos. Génesis 39:9 dice: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Esto es lo que debe hacer todo diácono y todo hombre que sea puesto en el diaconado. Hombres que cuando han venido la tentación y ofertas pecaminosas puedan decir: yo no quiero pecar contra Dios. Yo no quiero hacer ningún mal que atente contra el nombre de Dios y contra el cuerpo de Cristo. Dice también que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que sea un hombre de fe, es lo que significa, con un claro conocimiento de todo lo que creemos, defendemos y por lo cual servimos. Que procede con una conciencia justa a la Escritura, no según pareceres personales, sino según principios bíblicos. Porque cuando llegue a casa a visitar a un hermano en necesidad, no solo suplirá una necesidad, sino que escuchará cuando su hermano o su hermana diga: me quiero divorciar. Y si el diácono no tiene un conocimiento bíblico, pues dirá: yo siento que no está mal que lo hagas. ¿Se imaginan? No, el diácono tendrá que decirle: pues mi amado hermano, no solo he venido a ayudarte, sino que mi papel es aconsejarte. Y la Escritura dice que tu tarea es tener en alta estima tu unión matrimonial y hacer todo lo que corresponda según la Escritura para preservarlo. Tendrá que atender el consejo, y si no conoce la Escritura, andará dándole a las personas ideas disparatadas para atender sus situaciones diarias. Y se imaginan entonces suplir una necesidad económica, pero dar un mal consejo. Sería terrible. Preferiría dejar hermanos aguantando hambre que con un mal consejo. Pues lo uno duele en el cuerpo, lo otro traerá muerte y destrucción. ¿Cuánto necesitamos tener buenos diáconos en nuestra iglesia? Que conozcan la Escritura, que la enseñen, que ayude a que cada miembro de la familia que visita viva conforme a su rol. Pero luego en el versículo 10 dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Es decir, postulamos a posibles diáconos, los ponemos a prueba y luego los nombramos. No, lo que quiere decir es que ya debe haber sido probada su vida. Primero deben ser evaluados antes de que sean candidatizados. Deben ser vistos en la vida de iglesia. Deben ser hombres entonces que ya lleven tiempo en la iglesia para ver cómo se comportan, cómo deciden, cómo interactúan. Y si son irreprensibles, que esta palabra ya la analizamos bien con los pastores, es decir, si no tienen algo de lo cual podamos sujetarlos para impedir que sirvan, que tengan un buen testimonio que no impida su servicio. Pues si hace un gran mal poner a un hombre en el pastorado con un mal testimonio, en el diaconado igual.
Pues si ese es el diácono y vive de tal forma, ¿por qué yo tengo que cambiar? Si el pastor se comporta así, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Que el Señor nos ayude a que nuestros ancianos y nuestros diáconos sean un claro reflejo del carácter de Cristo. Los diáconos también deben ser irreprensibles. 11. ¿Qué pasa acá? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Pastor, pero usted no nos dijo que no hay diaconisas. ¿Por qué aparece la mención mujeres acá? Este tema ha sido de debate a lo largo de la historia y hay tres posturas sencillas. Unos dicen que está hablando de diaconisas como oficiales. Es claro que no, porque si Pablo quisiera hablar de diaconisas, no hubiera utilizado el término mujer, sino diácono. Pero no lo hace, utiliza el título de mujeres. Entonces podemos descartar esa primera idea que quiere utilizar este texto para afirmar que se refiere a oficiales mujeres en la iglesia. Segunda postura es que se refiere a todas las mujeres de la iglesia. Pablo está haciendo una pausa y está hablando a las mujeres. Es difícil decir que es así, porque él lleva una estructura muy clara con respecto al ejercicio y la autoridad de los gobernantes. Pero la tercera postura es que está hablando de las esposas, específicamente de los diáconos. Y con esta postura encontramos gran coherencia con todo el texto. ¿Por qué? ¿Por qué no habla de esposas de los pastores? ¿Por qué le está hablando a las esposas de los diáconos? ¿Acaso las esposas de los diáconos son más importantes que las esposas de los pastores? No, pero generalmente tienen un rol distinto. Es decir, muchas veces y muchas de sus visitas, el diácono las va a hacer en compañía de su esposa. Y si la esposa del diácono es una mujer chismosa, calumniadora, impulsiva, causará un gran mal a la iglesia. Esta instrucción es para todas las mujeres de la iglesia, pero en especial para las esposas de los diáconos. Terrible sería que el diácono esté dando un consejo y la esposa del diácono luego llame: hermana, tengo algo que contarte para que me ayudes a orar. ¿Cómo te parece que sutanito fue sorprendido en esto? Y cuéntale a las otras hermanas para que oremos por él. Qué gran mal le hace a una iglesia cuando algo que es contado en la consejería luego es esparcido a través del chisme en una congregación. Por eso creemos entonces que acá está hablando de las mujeres de los diáconos, que son un apoyo en las visitas. ¿Quiere decir que la esposa del pastor no acompaña al pastor a hacer visitas? Sí, pero no en la misma responsabilidad que la esposa de un diácono. Ahora sabemos bien que las cualificaciones exigidas en toda su plenitud van al varón. Así que teniendo esto en mente, podemos concluir que el texto de manera natural está hablando del diácono y de las mujeres de los diáconos. Luego dice el 12: los diáconos sean maridos de una sola mujer. Esto ya lo vimos también con los ancianos. Como iglesia local creemos por este texto, y como ya lo analizamos en los ancianos, no debe ser un hombre recasado.
porque también debe ser un reflejo de la unión con Cristo y su iglesia, una unión que permanece en el tiempo, y esto muestra cualidades en su carácter, que gobierne bien sus hijos y su casa, porque su vida debe ser un testimonio a la iglesia, que su matrimonio sea respetable, que sean hombres que también instruyan a sus hijos, pero que los disciplinen. Porque ¿cómo aconsejarán a sus hermanos cuando los visiten a llevar las ayudas en cómo deben instruir a sus hijos, cómo deben disciplinarlos, si éste no disciplina, no corrige y no instruye a sus propios hijos? Y Pablo termina con una recompensa, versículo 3. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ay, mis hermanos, cuánta honra recibirán en la iglesia y en el cielo aquellos hermanos que en su servicio de diácono hicieron la tarea como les fue asignada. Porque ellos son un vivo reflejo de Cristo. Hombres que sirven y no que buscan ser servidos. Hombres que entregan su vida para servir a sus hermanos. Qué gran honra recibirán estos hombres, no solo acá en la tierra, sino en las recompensas venideras. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que los dignos de mayor honra son quienes, los que sirven, no los que son servidos. Porque los grandes en el reino de los cielos son los servidores. Por eso podemos asegurar a aquellos hermanos que ejerzan bien su diaconado, que serán de gran estima en el cielo, y su servicio amoroso, compasivo y misericordioso será compensado en la tierra. ¿Qué podemos concluir entonces de esta sección? Hay una clara diferencia entonces entre el obispo y el diácono. Aunque los dos son oficiales de la iglesia, el diácono está bajo autoridad del pastor. Todo pastor debe ser maestro y debe saber enseñar como don de Dios la palabra, pero no todo diácono está obligado a tener el don de la enseñanza. Puede tenerlo y no necesariamente por ello ser pastor, pero puede no tenerlo. Puede predicar, debe ser un hombre que predique, pero muy evidentemente será claro que no tiene la enseñanza como don. Pero es un hermano que cuando enseñe no puede decir disparates. Debe mostrar que ha entendido bien su fe, la fe en Cristo, y por tanto debe enseñarla de forma adecuada. Pero los diáconos no tienen la obligación de predicar. Pueden haber diáconos que no pisen el púlpito para una predicación expositiva, y eso no les resta su importancia. Pero por favor, déjeme terminar también recordando algo. Todo este llamado a gobernar bien la casa, a tener dominio propio, a no ser hipócritas, a ser honestos, es un deber con el que debes salir hoy de esta enseñanza. Señor, esa es la vida que yo quiero vivir para que tu nombre sea glorificado. Provéenos hombres con estas cualidades, pero dame a mí estas mismas para reflejar tu nombre. Mujeres, ustedes deben brillar por su hablar. No hablen con la necedad que hablan las mujeres de este mundo. Sean sujetas y dóciles, y en especial hablo a aquellas mujeres que no tienen esposo.
Porque muchas mujeres al estar solas se convierten en matronas y hablan con arrogancia y con altivez. Ay, es que gracias a Dios que no tengo un marido que me mande. Estás hablando con necedad. Porque aunque estés sola, deberías hablar con sujeción a Cristo y tus palabras deberían honrar el matrimonio. Y mujeres casadas, no sean llevadas por el chisme. Y no es un accidente que se le diga a la mujer y no al hombre. Sí hay hombres chismosos, pero esta es una debilidad mayor en la mujer que en el varón. Y no lo podemos negar. Y eso no es machismo, se llama genética. Es la realidad. Hay una inclinación propia en el género femenino a hablar más de la cuenta. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Esto es para quién? Para todos los creyentes. Es que mi pastor no visita al enfermo. No, esa no es la expresión. Muy seguramente mi pastor no ha tenido forma de hacerlo, pero yo tengo el tiempo y voy a ir a visitar a mi hermano que está enfermo. Porque yo soy diácono, yo soy ayudador, yo soy siervo de la iglesia. Esto es deber de todos. Visita a las viudas, visita a los huérfanos, visita a los necesitados, visita a los enfermos. Todos deben hacerlo. Proverbios 19:17 dice: porque el que se apiada del pobre presta al Señor y lo recompensará por su buena obra. No me gusta decirle a la gente que ayude al pobre porque Dios bendice, porque rápidamente va a crecer en ustedes el deseo de querer darle al pobre. Dame uno, porque si le doy al pobre, Dios me da más. Es como cuando uno le enseña a un niño que está luchando con el egoísmo: hijo, tú tienes que aprender a compartir. No me gusta. Hijo, pero es que la palabra de Dios muestra que Dios bendice al que da. Ay, bueno, papá, regala todos los juguetes porque quiero juguetes nuevos. Cuando le decimos a la iglesia: ayuda al pobre, no es que salgas a ayudarlo para que Dios te dé más. No, es un acto de amor. Aunque será recompensado, no lo hagas por la recompensa. Pero es mi deber decirte la verdad: cuando ayudas al necesitado, Dios te bendice. Y quiero terminar con esta advertencia. Una de las causas de mayor división al interior de la iglesia surgen por diáconos arrastrados por el deseo de poder y de avaricia. Los síntomas más comunes a tener en cuenta como iglesia para cuando estos se manifiesten es que se convierten en hombres murmuradores. Están hablando continuamente de los defectos de las autoridades de la iglesia. Comienzan a denigrar de los ancianos de la iglesia. Todo el tiempo están sirviendo, pero buscando manchas en la congregación de la cual hacen parte. Estos hombres actúan igual a Absalón, buscando ovejas molestas con la autoridad para dividir el reino. Y lea conmigo 2 de Samuel 15:2, que con esto estamos terminando. 2 de Samuel 15:2. Y se levantaba Absalón de mañana. Ay, Absalón sí madrugaba, porque parece que David a veces se quedaba durmiendo hasta tarde. Y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. El rey no tiene tiempo para oírte.
yo sí. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? ¿Quién me pusiera a mí por pastor? Porque yo sí te escucharía, no como el pastor que tienes en este momento. Yo sí prestaría atención a tu necesidad. Yo sí te visitaría. Mis hermanos, estas palabras no son nuevas. Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y miren esto. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Hermanos, cuidado con esta clase de personas que andan visitando, pero para denigrar y hablar mal de la iglesia, que andan mostrándose como personas dispuestas a dar un apoyo que otros no dan. Cuidado, porque son igual que los políticos. Pónganme a mí, que yo sí voy a hacer lo que el político anterior no hizo. Y llevamos siglos y eso nunca ha pasado. Y en la iglesia tampoco. Cuidado con esos murmuradores que andan buscando el corazón de las personas para luego tomar una posición que de manera legítima no se le ha dado. Pero esto también es un llamado a todos. Cuidado. Cuando tú estás viendo que hay alguna debilidad en la iglesia, no murmures, súplela. Haz algo. Y si hay necesidad de corregirla, acércate en amor, no con dobles, no con hipocresía. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia sin doblez, con dominio propio, con una limpia conciencia por un conocimiento bíblico. Y que el Señor nos provea muchos diáconos llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Oremos. Señor, gracias por esta sección. Danos más ancianos, pero por favor danos también diáconos. Perdónanos porque a veces, como Absalón, nos convertimos en parte del problema y no en la solución. Guárdanos de esos hombres que andan visitando a mujeres y a hermanos en la iglesia, denigrando y quejándose de la iglesia. Si hay hombres o hay personas que están haciendo esto en la iglesia, por favor expónlas. Tráelas a arrepentimiento. Y si no, expónlas para ser confrontadas. Guarda la iglesia de la división. Provéenos varones con estas cualidades, pues esta iglesia local está creciendo, Señor, a una velocidad más rápida de lo esperado, aún de lo anhelado. Pero queremos crecer de forma sana. No queremos que el crecimiento, en lugar de hacer bien a la iglesia, le haga mal. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Levanta obreros para esta mies, para que ningún hermano en la iglesia quede desatendido. Te lo rogamos en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén.